En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada justamente para platicar sobre pues este tema del aeropuerto a José Mario de la Garza. Él es integrante justamente del colectivo No Más Derroches. José Mario, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes, saludo al auditorio. Al contrario, a la orden. Gracias por tomar la llamada, José Mario. ¿Qué representa finalmente para el colectivo esta suspensión definitiva, José Mario? Pues mira, esta es una suspensión muy importante porque lo que se está determinando por el juez es que el proyecto de Santa Lucía no se puede llevar a cabo hasta en tanto no se resuelva el juicio en su totalidad y se analice si el amparo procede o no procede. Teníamos en el colectivo otras suspensiones que están vigentes y estaban muy enfocadas en la obtención de permisos, en la parte ambiental, por ejemplo. Entonces, esas suspensiones se subsanaban si el gobierno federal presentaba los permisos para la realización del proyecto. Esta es distinta porque lo que está diciendo el juez es no pueden hacer el proyecto hasta en tanto no se defina el fondo del asunto. Por eso es la relevancia de este asunto. Y en este caso, para la gente que a lo mejor no está muy enterada, ¿cuál es el fondo de todo este tema y de todo este recurso legal que ustedes interpusieron, José Mario? Pues mira, el fondo es bien importante esta pregunta y creo que qué bueno que me la haces para aclararlo. El fondo es este. Nuestra Constitución obliga a todas las autoridades a un uso eficaz, a un uso con honestidad, con transparencia de los recursos públicos. Entonces, esto quiere decir que tú como gobernante, cuando tomas decisiones que impactan al erario público, tienes que justificar que fue la mejor decisión, que fue eficaz, que fue eficiente, que digamos, en términos económicos es lo que más nos conviene a todos en el uso del dinero. Entonces, lo que estamos planteando aquí y le pedimos al juez que estudie el fondo es esto: cancelar el proyecto de Texcoco y iniciar el de Santa Lucía. Pueden pasar por este filtro, por este análisis, es decir, son decisiones en materia económica inteligentemente tomadas y son lo que más nos conviene. Eso es lo que nuestra Constitución les mandata y por eso estamos pidiendo que se revisen las decisiones bajo este tamiz. Entonces, lo que tiene que decir el juez es cancelar Texcoco y hacer Santa Lucía. Es una decisión que se pasa por estas directrices de eficacia, de eficiencia, de la mejor decisión en términos económicos, sí o no. Eso es lo que va a tener que el juez que dilucidar. Con base en esa sentencia se decidirá si el proyecto se puede o no se puede hacer, para que veas la importancia de este amparo. Relevante. José Mario, el presidente López Obrador hoy por la mañana decía, pues y de alguna manera los acusaba, decía, bueno, pues es que yo no vi que este colectivo estuviera lanzando 80 amparos contra la construcción de Texcoco porque era un jugoso negocio para ellos. Pues mira, eso es totalmente falso, te lo digo con honestidad. Los amparos no las están promoviendo ninguna empresa ni ninguna parte interesada en el aspecto económico ni de Texcoco ni de Santa Lucía. Los amparos los están promoviendo ciudadanos que utilizan el aeropuerto, personas que han pagado los impuestos del aeropuerto y lo están haciendo de manera individual. Son ciudadanos que están pidiendo que se revisen estas decisiones y lo están haciendo a través de la promoción de estos amparos. Entonces, no hay, es falso, categóricamente te lo digo, un interés económico o un interés de empresas en la promoción de estos amparos. Lo que se está haciendo es un ejercicio democrático para decir, la decisión que tú tomas, presidente de la República, la vamos a pasar por el tamiz de un juez y vamos a ver si esa decisión se sostiene o no sostiene. Eso en cualquier país democrático es normal y es parte del ejercicio de los pesos y contrapesos que tenemos derecho los ciudadanos a hacer. ¿No tendría que ver un poco esto que está diciendo el presidente con el tema de que, por ejemplo, a lo mejor otras obras de gobiernos anteriores no habían sido puestas en tela de juicio por la sociedad civil en este caso? Bueno, el punto creo que importante aquí es este. Lo que estamos pensando nosotros es que estas decisiones en estos dos proyectos, desde nuestra óptica y en el análisis, pues no son decisiones en términos económicos que nos convengan como ciudadanos. Entonces yo creo que hay que ir caso por caso, también generalizar y decir que no se promovieron amparos. Hubo muchísimos amparos en el sexenio de Peña. Quizás aquí ha habido más difusión, ha habido más debate por el propio presidente que lo ha sacado en sus conferencias mañaneras, pero el juicio de amparo ha estado presente y a Peña le promovieron muchísimos juicios de amparo, ¿no? Yo creo que tampoco es acertado decir que no hubo amparos, hubo muchísimos, quizás tuvieron menos
difusión en este contexto, pero creo que es un ejercicio que se ha venido dando en el país, ¿no? Y que qué bueno que lo estemos haciendo. Por supuesto. Yo creo que es parte de los derechos de los ciudadanos y de la cultura democrática que hay que fomentar. Claro. José Mario, en este caso, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría si al final, digamos, no sé cuánto tiempo tarde, ya sabemos que los tiempos de la justicia de pronto son muy prolongados en este país, pero ¿qué va a pasar si al final del día, cuando el juez falla a favor justamente de ustedes y dice que bueno, pues no se puede construir el aeropuerto de Santa Lucía, se tiene que hacer el aeropuerto de Texcoco, y ya de pronto se finiquitaron algunos contratos que se tenían en Texcoco justamente? ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, si se cancelara la decisión de la determinación que se tomó en Texcoco por base de este juez, la sentencia de este juez, quiero decirte que puede ser impugnada y puede ser revisada. Entonces, sí, efectivamente no es un proceso rápido, es un proceso complejo que tiene diferentes etapas que pueden irse modificando las sentencias. Entonces, suponiendo que tuviéramos una sentencia definitiva que ya no tiene manera de impugnarse o de revisarse, que estableciera eso, pues el gobierno federal tendría que volver a convocar a las licitaciones para llevar a cabo las obras pendientes, tendría que volverse a reestructurar el proceso de licitación. Son obras que se requieren llevar a cabo. La ley mexicana no permite contrataciones que no se hagan a través de una licitación o de una invitación restringida. Pues el gobierno federal tendría que cumplir con volver a hacer unas licitaciones para completar la obra, ¿no? Tendríamos también que ver en qué términos se dicta la sentencia, pero podría ser esta una salida, ¿no? Volver a licitar y volver a contratar empresas para que completaran los trabajos de Texcoco. Y eso nos llevará finalmente a que pues tengamos un nuevo aeropuerto por ahí del 2030, 2040 más o menos, digo, dependiendo de los tiempos. En dado pues sí, caso. Efectivamente le pone presión de tiempo y le pone una coyuntura en la que pues las obras no se van a poder realizar hasta tanto no se resuelve el juicio de amparo, y pone una presión pues en que estas decisiones que se están tomando y se están revisando por parte del Poder Judicial, pues sí, efectivamente van a ponerle estos tiempos. No sabemos exactamente cuánto, pero sí tiene razón, puede retrasar la ejecución de las obras. Y al final de cuentas eso le pega justamente a los usuarios del servicio de aviación, y finalmente un tema que debería de haber sido meramente técnico y sencillo, como definir en dónde, como sucede en otras partes del mundo, ustedes lo han hecho muy claro, se politiza y se convierte en esto en una bola de nieve que ahora pues está del tamaño en el que lo tenemos. Pues mira, sí, son ejercicios que parten de esta conformación de democracias en donde pues se tienen derechos que se pueden ejercitar, se puede pedir que se revisen las decisiones que toma un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, y pasas pues por estos matices del Poder Judicial. Yo creo que tenemos que entender esta realidad por la que está en el país, y donde ejercitar derechos no puede verse como una cuestión negativa. Claro. Ejercitar derechos tiene que verse como una construcción democrática, y si esto toma un poco más de tiempo, pues sí, tendríamos que entender que esto es parte de la construcción democrática que estamos haciendo todos. Correcto. Y si al final de cuentas del camino el fallo del juez determina que Santa Lucía va, pues supongo que ustedes lo acatarán. Al 100%, al 100%. Nosotros estaremos muy atentos a cuáles son las decisiones de los jueces, y la que resulte vamos a acatarla y vamos a estar con lo que digan nuestros jueces. Exactamente veremos cuál es el resultado del juicio, y estaremos pues muy claros y muy atentos a respetar siempre lo que dicen los jueces. Para nosotros es muy importante la autonomía y la independencia del Poder Judicial. José Mario, en verdad te agradezco estos minutos para 21 Noticias, para Capital 21, y bueno, pues ojalá podamos seguir conversando, porque bueno, ese tema, como veremos, pues como se verá, dará todavía mucho de qué hablar, sobre todo por los tiempos de la justicia. Y bueno, pues José Mario, muchísimas gracias por estos minutos. A tus órdenes siempre, te mando un abrazo. Un abrazo de vuelta, José Mario. José Mario de la Garza, integrante del colectivo No Más Derroches.